buenas tardes. Les vamos a hacer una representación de los Incoterms, que establecen un conjunto de reglas internacionales que tienen como finalidad facilitar la conducción del comercio global y así podrán evitarse las incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones de diferentes países. También ayudan a identificar las respectivas obligaciones entre las partes, el comprador y el vendedor, y reduce el riesgo de complicaciones legales. Los Incoterms determinan el punto exacto de la transferencia del riesgo de daño y la responsabilidad de entrega de la mercancía entre el vendedor y el comprador. En Incoterms se agrupan 4 categorías. La primera categoría es el grupo E. Es único término por el que el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en el local del vendedor. En este se encuentra el EXW. Grupo F, el vendedor se encarga de entregar la mercancía a un medio de transporte elegido por el comprador. El transporte principal no es pagado. FCA, FAS, FOB. Grupo C, el vendedor contrata el transporte sin asumir riesgos de pérdida o daño de la mercancía o costos adicionales. En este se encuentra CFR, CIF, CPT, CIP. Grupo D, el vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. En este se encuentra DAT, DAP, DDP. Empezaremos con el grupo E, en donde se encuentra EXW. En este Incoterm se entrega la mercancía. El vendedor entrega la mercancía al comprador en el establecimiento del vendedor. El comprador debe elegir el modo de transporte y soporta el costo del riesgo inherente al transporte, incluyendo el seguimiento en tránsito. Este tipo de Incoterm tiene todos los tipos de transporte. FCA. El vendedor entrega la mercancía al transportista designado por el comprador en el lugar convenido. Efectúa el despacho de exportación de la mercancía. El comprador elige el modo de transporte y el transportista. Este mismo soporta gastos y riesgos de la mercancía desde que el transportista hace cargo de ella, y es todo tipo de transporte excepto el marítimo. FAS. El vendedor entrega la mercancía a un costado del buque en el puerto marítimo de embarque y con el despacho de exportación ya ejecutado. No incluye subirla a bordo del buque. En este lugar termina la responsabilidad del vendedor cuando sobre todo daño o pérdida de la mercancía. FOB. El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque elegido por el comprador en el puerto de embarque convenido. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. El comprador designar y reservar el buque, correr con los gastos y riesgos inherentes a la mercancía desde que traspasa la borda del buque. Tipo de transporte marítimo. Grupo C. CFR. El vendedor contrata el buque siendo por su cuenta el flete y la carga hasta el puerto de destino. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. El comprador soporta cualquier gasto adicional y riesgo de pérdida o deterioro y su reclamación y seguimiento desde que la mercancía traspasa la borda de buque en puerto de embarque. Tipo de transporte marítimo. CIF. El vendedor contrata el buque y paga el flete y la carga hasta el puerto de destino. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía, suscribir una póliza de seguro de protección de la mercancía en transporte por un importe mínimo de 110% de valor. El comprador, aunque el vendedor contrata y paga el seguro de la mercancía, viaja a riesgo del comprador, quien es el beneficiario de la póliza por designación directa por el carácter transferible de la misma. Tipo de transporte marítimo. CPT. El vendedor contrata y paga el transporte hasta el lugar convenido.
El comprador soporta los riesgos inherentes a la mercancía del que el vendedor la entrega al primer transportista, así como cualquier gasto adicional en tránsito. Tipo de transporte: todo tipo de transporte para utilizar marítimo tiene que combinarse con cualquier otro. CIP: el vendedor contrata y paga el transporte de la mercancía hasta el lugar convenido. Efectuar el despacho de la exportación de la mercancía, contratar una póliza de seguro de protección de la mercancía, el transporte por un porte mínimo de 110% de su valor. El comprador soporta los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor la entrega al primer transportista, así como cualquier gasto adicional en tránsito. DAT: realizar la entrega cuando la mercancía, una vez descargada del medio de transporte de llegada, se pone a disposición del comprador en terminal designada en el puerto o lugar de destino acordados. Correr con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta la terminal. El comprador corre con todos los riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía desde el momento en que se haya entregado tal como se previó. Todo tipo de transporte, inclusive multimodal. AP: entrega en el lugar. Significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en medio de transporte de llegada preparada para descarga en el lugar de destino designado. Vendedor contrata y paga el transporte hasta el lugar del destino designado. El vendedor corre con los riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía hasta que se haya entregado en el punto acordado. El comprador corre con el riesgo de pérdida o daño causadas a la mercancía desde el momento en que se haya entregado el punto acordado. DDP: el vendedor entrega la mercancía por su cuenta a disposición del comprador en el lugar de destino convenido en el país del importador, incluidas las maniobras de descarga. Efectuar el despacho de exportación e importación de la mercancía representada la máxima obligación para el vendedor. El comprador soporta los riesgos y gastos que ocurran después de la recibida mercancía en el lugar convenido. Tipo de transporte: todo transporte. Como conclusiones, podemos decir que los Incoterms si estos son bien negociados y acordados y operados, siguen siendo la mejor forma de realizar operaciones de comercio internacional. La clave está en la selección de cada uno de los Incoterms y su incorporación en el contrato. Este refleja una intención común entre las dos partes. Al momento de surgir disputas, la correcta aplicación de los Incoterms a menudo facilita la resolución rápida y eficaz de las controversias, en particular usando mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Este video fue presentado por Andrés Guzmán, Alejandra Ávila, Gabriel Vargas, Angie Peña y Fernanda Rodríguez. Bien, ahora explicaremos el ejercicio en DDP. Entonces, tenemos 1000 bultos de arroz. El peso por saco son 18 kilogramos. En libras serían 36 libras. El precio por libra son de 3,5 dólares. Entonces, son 36.000 libras el total de la mercancía. Y el marcado por saco son 2 euros. El TRM está en 1.884,81 pesos. El etiquetado por saco serían 2 dólares. El euro en pesos está en 2.524,50 en pesos. La utilidad se fijó en un 35%, el transporte en un 3% del valor ex-world, los derechos de aduana 2% del valor FCA, el transporte de Bogotá-Cartagena 2,5 dólares cada saco, el seguro del transporte interno 1% del costo total de la mercancía. En descarga en el puerto de Cartagena se fijó en 350.000 pesos.
que son 18.000 kilos, o sea 18 toneladas. El almacenamiento son $95 por tonelada. El transporte a Miami, el 1% en valor FOB. En Miami, de Miami hasta la fábrica del cliente, el 1,5 dólares por saco. El seguro hasta la planta son de 0,5 dólares por bulto. Entonces ahora vamos a hacer el precio de la mercancía. Entonces el precio lo tenemos en $126.000. Entonces, para pasar esto a pesos, tenemos que $126.000, entonces lo multiplicamos por el TRM, que son 1884,88. Entonces ahí nos dará este resultado. Y en euros, este mismo valor lo multiplicamos por 2.524,50 y ahí nos dará este valor. Y así sucesivamente lo hacemos con estos. El valor export, entonces lo calculamos igualmente, multiplicamos 5.243,36 por el TRM, que serían 1884,81. El FCA, que ya es lo de aduanas, Bogotá, Cartagena, el seguro, la descarga y el almacenamiento, igualmente para pasarlos de dólares a pesos y a euros, multiplicamos como ya expliqué anteriormente. El FAS sería la carga en el puerto, el FOB sería el transporte del puerto a Miami, y el transporte de Miami a fábrica del cliente. Entonces aquí están los resultados en dólares, pesos y euros. Entonces, y el valor en sí total en DDP sería en dólares 192.449,51. En pesos serían 362.000.730.759. Y en euros serían 143.684,20. Bueno, este fue la explicación del ejercicio en DDP. Bueno, ahora voy a explicar el ejercicio FOB. Aquí ya tenemos todos los datos planteados en la plataforma Excel. Entonces los sacos son 5.000, el precio por saco son 14 kilogramos, o sea 28 libras, el precio por libra son 4,3 dólares. En euros son 2,1, el TRM está en 1884,81. Y bueno, la utilidad del transporte, derechos de aduana, transporte, seguros, descarga, los valores determinados y el almacenamiento. El precio ya como tal de la mercancía, para sacarlos en dólares, pesos y euros. Entonces, como explicaba anteriormente en el video, se multiplica, por decirlo así, este valor por el valor del TRM, que es 1884, y así vamos sacando todos los precios en SBOR, FCA, FAS y FOB. Este es el dato que nos pedían, entonces, en dólares, pesos y euros.